O sea, 1 de cada 5 niños durante la infancia o la adolescencia ha sufrido o va a sufrir abusos sexuales. Entonces, si tú propicias una charla, un libro, una lectura en la que se pueda hablar del tema, es probable que salga gente. Porque me ha pasado en todas partes que cuando hablas del tema, siempre hay alguien que sale. Y ella decía que aunque fuera pequeña y que él le decía que era un juego, no lo veía normal. O sea, ¿cómo puede ser que ya en la mente de una persona que aún tiene esa inocencia de no saber si eso es correcto o no es correcto, ya sabes que no es correcto, realmente? Y se empieza a hablar sobre este tema y se empieza a normalizar. Es como cuando la violencia contra las mujeres, ¿vale? Antes pues era lo que pasa en casa de uno, ahí se queda y no tiene que decirlo nadie. Hasta que empezamos todos a darnos cuenta que lo que pasa en casa de uno no tiene por qué quedarse en casa de uno si es una situación que no es correcta. ¿Qué pasa por la cabeza de esa gente? ¿O cómo han llegado a ese punto de poder sentir atracción por un menor de edad? Y más si son sus hijos o una cosa así. Ella decía que la gente que tiene este tipo de atracción hacia los niños es algo que no te funciona bien, ¿vale? Y seguramente no sea corregible. Pero, claro, al final yo decidí que al público al que se lo quería mostrar eran a los adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay nada para ellos, ¿vale? Cuentos infantiles sí que hay de abusos, para prevenir los abusos. Para adultos hay también libros de autoayuda y de historias personales que han contado para dar visibilidad, pero en el hueco de los adolescentes hay como un vacío. Entonces yo pensé que los adolescentes tenían que ser el público mi objetivo. Foco, porque muchas veces ellos pues están pasando por algún problema así, y es en esa época en la que es más fácil romper y contarlo. Ya. O sea, si eres pequeño, lo vas a contar instintivamente de una forma o de otra, que si hubiera estado aquí Teresa lo explicaría mucho mejor. Otra cosa es que te hagan caso, que ahora también lo veremos. Claro. Y luego cuando eres adolescente y tú ya te das cuenta de la situación y ves que eso no puede ser así, pues es cuando... Pero claro, para que los adolescentes lo cuenten, necesitan un ambiente en el que lo puedan contar. O sea, tú no le vas a decir a tu profesor, ni a tu tutor, ni al orientador, ni a tu compañero de pupitre, ni a tu mejor amiga o a tu mejor amigo. No se lo vas a contar. No se lo vas a contar porque estás hecho un caos. Claro. Entonces, si tú propicias una charla, un libro, una lectura en la que se pueda hablar del tema, es probable que salga gente. Porque me ha pasado en todas partes que cuando hablas del tema, siempre hay alguien que sale. Que a lo mejor es la primera vez que sale del armario o no. Pero ha habido alguna que otra primeras veces que me la han contado y me han dicho: Virginia, es la primera vez que lo cuento, tía. Y me lo han contado en el pasillo, en un rincón. Gracias. Y dices, bueno, es duro, pero si sirve para que alguien se abra y lo pueda sacar, pues es el fin del libro. Bueno, yo creo que ya hemos empezado con el podcast. Con esto ya hemos comenzado. Así que, chicos, bienvenidos a una nueva tertulia, a un nuevo podcast. En este caso tenemos a una excelente escritora. Tenemos a Virginia Sanz, que es su nombre, también supongo artístico, es Vicameco. ¿Por qué Vicameco y no Virginia Sanz? Pues porque tengo cuentos infantiles y entonces pensé que una manera de diferenciar a la Virginia de los cuentos infantiles de la Virginia de las historias ya un poquito para más mayores, pues era ponerme un seudónimo. Aunque todo el mundo sabe que Virginia es Vica, pero bueno, era un poco para separarlas. Entonces, ¿este lo ha escrito Virginia? Este lo ha escrito Vica. Ah, Vica. Y los cuentos los escribió Virginia. Vale. Bueno, pues hoy traemos un libro que se llama Nadie se da cuenta, que ahora entraremos en profundidad a ver qué nos viene a contar hoy, pero es un libro muy duro, muy sencillo de leer también, porque son 70 páginas, pero que, aunque sea cortito,
te hace reflexionar muchísimo, ver la realidad de lo que está pasando con datos y con historias que nos cuenta, que nos cuenta la escritora. Y nada, cuéntanos un poco qué venimos a ver hoy con este libro. Pues nada, venimos a dar visibilidad, sobre todo, a un problema de la sociedad en general, porque las cifras son escandalosas, que son los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Entonces el motivo de escribirlo es eso, que parece que como es un tema un poco peliagudo, no es agradable hablar de él, pues como se habla muy poquito, pues es como si no existiera. Y las cifras son brutales. O sea, 1 de cada 5 niños durante la infancia o la adolescencia ha sufrido o va a sufrir abusos sexuales. O sea, eso nos hace pensar que en nuestro entorno seguramente habrá gente que esté pasando por ese tipo de abusos. Por supuesto. Casi al 100%. Sí. Es que es muy loco. Pero sí, yo diría que casi al 100%. En tu círculo, en un círculo de tus amigos, Sí. así más cercanos, seguro. O sea, si tienes 100 amigos, bueno, amigos no, pero 100 personas que conozcas, que tengas bastante relación con ellas, seguro que alguno ha sufrido o va a sufrir abusos, tanto si son chicos como si son chicas. Sí que es verdad que son más frecuentes en las chicas que los chicos, pero los chicos también tienen un porcentaje, Bastante alto. sí, nada desestimable. Bueno, todo eso lo dices un poquito más en profundidad al final del libro. Al final son datos. El que quiera profundizar más en eso puede comprar el libro. Luego hablaremos de dónde podemos comprarlo, etcétera. Pero me llama mucho la atención de la manera en la que relatas todo lo que pasa en base a diferentes personajes que no son ficticios. Bueno, los personajes son ficticios, pero las historias son reales. Sí, son historias reales. Son historias reales que te ha llevado pues, más de 5 años recopilar todos los datos. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de recopilación de datos? ¿Fue un día que dijiste, voy a escribir sobre este tema? ¿Por qué decidiste darle visibilidad a este tema? Porque me quedé muy sorprendida con las cifras. O sea, hablando con una trabajadora social, pues me empieza a hablar datos y, bueno, una persona que escribe, ¿qué es lo que puede hacer? Pues escribir. Es lo único que puedes hacer. ¿Pero te llegó de rebote esos datos o fue No, te empezaste a interesar por el tema? Yo tengo... primero quería hacer un cuento, porque como lo que tengo escrito son cuentos, quería hacer un cuento para dar visibilidad a esta temática. Estuve hablando con una trabajadora social, con una psicóloga y empezaron a decirme, pues mira, puedes leer estos libros que tratan más o menos sobre el tema, y sé que había bastante material para los niños. Entonces, pues dije, bueno, pues yo qué sé, me lo pienso y veo a ver qué hago. Pero realmente no me acuerdo cómo fue la primera vez que hablamos sobre el tema de los abusos y cuando me dieron las cifras. Sé que quién fue la persona que me habló de ello, que es una trabajadora social, y sé que me dejó totalmente impactada porque si no, no habría querido darle la vuelta y escribir esto. Luego ya me estuve hablando con varias psicólogas, con varias trabajadoras sociales y ya pues de ahí empezamos a sacar algo. Cuando iba hablando con mis círculos sobre lo que quería escribir, pues me fueron llevando a otras personas que me iban contando sus historias y realmente el hablar es lo que me ha hecho que la gente me contara las historias. Hace un momento me contabas que seguramente eso habrá salido en el podcast ya porque me ha gustado mucho la introducción que hemos hecho. Siempre parece que cuando hablamos fuera de cámaras es cuando sale la mejor conversación. Y es que en algunas presentaciones de libros o algunos sitios en los que has ido a mostrar el libro, siempre ha salido gente que ha vivido esta serie de abusos y que te lo han contado a ti. Sí. No en presentaciones, sino cuando hablas en círculos, yo qué sé, yo me relaciono pues con otros escritores, con otros que no son escritores, con periodistas, y cuando empezamos a hablar sobre lo que estamos trabajando todos, pues sí que sale gente.
no es que salgan ahí 200, pero sí que una persona, pumba, va y te lo dice. Te pones a hablar con otro grupo de gente y otra persona, pum, te lo dice. Te pones a hablar sobre lo que estamos trabajando y eso me refiero. ¿Cómo fue en la fase de recopilar datos? ¿Te presentaron esas personas para que te dieran te dijeran cómo fueron sus historias? ¿Las buscaste tú? ¿Fue fácil recopilar todo eso? ¿O cómo lo planteaste? No fue nada fácil. No fue fácil porque la gente normalmente pues le cuesta abrirse y contarte este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una de las personas que me ha contado la historia está estudiando psicología y me ha llevado a otras personas. Cuando les hablo, pues mira, está recogiendo datos para escribir el libro. Entonces, sí que es verdad que unas te llevan a otras. Vale, pues nada, vamos a entrar un poquito más en materia de lo que es el libro. Quiero que me expliques un poquito cómo lo has estructurado, que me hables un poco de los personajes, sin entrar demasiado en detalle, porque al final la gracia es que la gente lo lea, pero un poco ese paso de esos personajes desde la niñez, desde esa inocencia de no saber contarlo, ¿no? De no saber realmente qué está pasando, si es normal, si no es normal, a luego un momento en el que cuando cambias de entorno, ves que lo que te pasa no es normal. Y ahí es cuando decides contarlo. Que hay mucha gente que a lo mejor, seguramente, que es el público de este podcast, estará, puede ser. Y ojalá sea así, que lo puedan ver y que esto les sirva de altavoz. Así que cuéntanos un poquito todo eso. Pues nada, los personajes, la historia son 3 personajes. En el caso del libro son 3 chicas, porque sí que es cierto que no me ha llegado ninguna historia de ningún hombre, ¿vale? O sea, todas las historias que he escuchado han sido de mujeres ya adultas, ¿vale? No he hablado con ningún niño que me haya contado su experiencia, menos mal, porque si no, madre mía, que hay que tener... Uf. O sea, me ha costado escribirlo porque es una cosa muy dura y cuando lo tienes que plasmar intentas no ser agresivo, no subir demasiado el tono, no mostrar demasiado, pero ser lo suficientemente explícito para que se sepa lo que está pasando. Que en el libro hay escenas explícitas. Sí, Bastante explícitas. Pero realmente no hay nada que digas, voy a cerrar el libro porque no puedo seguir leyendo. Ya, entiendo. ¿Vale? Pero eso, entonces en este caso lo quise hacer con 2 amigas que están pasando por la misma situación y que ninguna de las 2 se podía enterar de lo que le estaba pasando a la otra. Entonces, la forma en cómo lo vive cada una de ellas. Y bueno, aunque realmente son 2 historias, dentro de esas 2 historias van más historias metidas. He ido cogiendo trocitos de aquí y de allá para hacer algunas escenas y algunas cosas y he omitido las partes que me parecían demasiado que te podían herir realmente porque creo que no son realmente necesarias. No es... O sea, no tienes por qué mostrarlo todo. Ya. Me gusta mucho la parte en la que tanto tú como la que ha escrito el prólogo, que es Teresa Marín, que de aquí le mando un beso y un abrazo, que estuvo con nosotros en el podcast y aparte yo estuve yendo un tiempo con ella a terapia, que es una gran psicóloga y bueno, yo estoy súper agradecido de todo lo que ha hecho por mí. Me gusta cómo habla, bueno, me gusta cómo habla, o sea, me gusta cómo se refiere a esas personas. Ella se refiere como ogros y tú te refieres a personas con oscuridad. Sí, con el alma negra. Con el alma negra, que alrededor de ellas crean un aura de zona gris. Que yo creo que... Yo no sé si conozco a alguna persona que haga este tipo de cosas, pero sí que es verdad que he estado cerca de gente alguna vez, no en mi entorno cercano, la verdad, pero de gente que parece que tiene el alma negra y todo lo que esté a su alrededor es gris. O sea, eso, ¿cómo puede pasar? ¿Qué tipo de energía desprende ese tipo de personas? Pues no lo sé, o sea, yo en el libro he intentado enfocarlo más de una forma un poco psicológica dentro de la cabeza de las víctimas que están sufriendo los abusos. Entonces es esa sensación de cuando se acerca el monstruo, Sí. es como que eso es como si estás en medio del bosque y viene un oso pardo a por ti, pues te quedas paralizado.
porque piensas que te va a comer. Pues en este caso es lo mismo. O sea, las experiencias es eso, es como no es que veas la sombra negra y que tal, pero sí que es como un bloqueo. Ujú. Y me llama mucho la atención también de la manera en la que eh, relatas cuando venía el padre del personaje y ella decía que aunque fuera pequeña y que él le decía que era un juego, no lo veía normal. O sea, ¿cómo puede ser que ya en la mente de una persona que aún tiene esa inocencia de no saber si eso es correcto o no es correcto, ya sabes que no es correcto, realmente? Sí, bueno, eso no lo sé, Ujú, pero el debate interno sí que es esto le pasa a todo el mundo, ujú, esto es una cosa que pasa en todos los sitios, ujú. o sea, esto es así porque yo lo estoy viviendo así, pero mis amigos lo tienen que estar viviendo igual que yo, Claro. hasta que empieza a crecer y se hace más mayor y entonces sus amigos empiezan a hablar de cómo son sus relaciones en sus casas. Ujú. Y es cuando ellas se dan cuenta De que no que es así. efectivamente que no, que eso no es lo normal. No es que lo sepan, pero sí que sienten que es una cosa, nadie habla de ello, Ujú, entonces no sabes si es correcto o no, ujú, porque nadie lo dice. ujú. Ya. Vale, hay otra parte que también habla Teresa aquí en el prólogo, que dice, dale que lo voy a buscar, que lo tengo por aquí apuntado. Es esta. Antes de la formación de una perla, solo hay una ostra. O sea, es como ese momento en el que la persona se da cuenta de lo que está viviendo y decide dar el paso de contarlo y cambiar. Entonces, vengo a preguntarte, después de vivir una situación de este tipo durante varios años, ¿se puede volver a ser una persona? Teresa me echaría la bronca por decir esto porque la otra vez se lo dije. Le dije una persona normal y me diría, ¿cómo normal? ¿Qué es normal para ti? Pero Claro. volver a sentir de nuevo, volver a fiarte de las personas, volver a fiarte de un hombre, porque hay gente que ha pasado por este tipo de situaciones que luego cuenta de que a la hora de tener relaciones sexuales no No vuelve puede. no puede tenerlo, o sea, no puede volver a sentir igual, no puede volver a fiarse. O no Entonces, tienen relaciones que digamos que sean sanas emocionalmente exactamente. y cosas así. Pero bueno, sí, yo con las personas que he hablado son todas normales. Quiero decir que tienen una vida, que tienen familia, que o no tienen familia, porque también hay algunas que no tienen familia, que están solas porque quieren estar solas. Ya no sé si es porque no han superado o no han podido volver a depositar la confianza en nadie o no. Pero bueno, aparentemente pues tienen una vida normal, trabajo, amigos, rutinas, salen, no están en un pozo sin fondo. Ujú. ¿Te han contado a alguien cómo ha sido ese proceso de recomponerse? No. Nadie te lo ha contado. O sea, llegamos hasta ahí, llegamos solamente hasta esto me pasó y... Esto me pasó, ahora estoy así, pero el transcurso del medio yo imagino que habrán sido con muchos años de terapia, seguro, Ujú, porque desde luego que si no fuera por los psicólogos, eh, ujú, y seguro que hay gente que piensa que no es necesaria la terapia o que tal, pero yo considero que los psicólogos son muy importantes en la vida de todo el mundo. Yo que también he estado muchos años yendo a terapia, tengo que decirlo con total firmeza. O sea que sí, que cuando tienes un problema te ayudan a gestionarlo. ujú. La parte de cuando hablas de... Yo me sentía segura en la calle. Ella se sentía... Su lugar seguro era la calle. Entonces, vengo a preguntarte, después de hablar con tantos trabajadores sociales, psicólogos, ¿hay alguna serie de patrones en niños que están teniendo problemas en casa? Ya pueden ser abusos o pueden ser otro tipo de problemas que podamos nosotros ver o percibir para saber que realmente no hay algo que está bien en casa. Como por ejemplo un niño que pasa mucho tiempo en la calle porque no se siente seguro en su hogar, que realmente debería ser un sitio seguro.
sí que hay protocolos en los que te explican más o menos los cambios de comportamiento, eh, porque cuando estuve recogiendo la documentación para el libro, pues, por ejemplo, en Murcia estuve en una ONG, en Amain, que trabaja con niños y tal, y ellos sí que me dieron los protocolos según en el ámbito que sea, para el ámbito educativo, para que los profesores, pues si tienen estos perfiles o estos comportamientos, puede ser una señal de alarma en el sanitario, en los de las fuerzas de seguridad. Y sí que existen. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no los conoce. Pero está claro que un cambio de comportamiento repentino, o sea, si un niño de repente pues deja de hablar o lo ve serio o está más triste, pues es un indicativo de que algo está pasando. No tienen por qué sufrir abusos, pero algo en su entorno está pasando que ha hecho que de repente cambie su comportamiento. Claro, algo raro está pasando ahí. Claro, que a lo mejor es violencia, que a lo mejor es otro tipo de algo que sucede a su alrededor. Porque lo que sí que me ha pasado es eso, que cuando más lo hablas, tío, más gente sale alrededor. Entonces, lo decías, no me acuerdo, en una de las presentaciones, creo que fue con Teresa, allí en el gabinete suyo tiene una salita. Pues la primera presentación la hicimos allí. Y yo le decía, es así. O sea, si tú lo cuentas, o sea, no es que lo cuentes, sino que hablas sobre este tema y se empieza a hablar sobre este tema y se empieza a normalizar, es como cuando la violencia contra las mujeres, ¿vale? Antes, pues era lo que pasa en casa de uno, ahí se queda y no tiene que decirlo nadie. Hasta que empezamos todos a darnos cuenta que lo que pasa en casa de uno no tiene por qué quedarse en casa de uno si es una situación que no es correcta. Entonces se empezó, los vecinos, tal, a poder decirle a la persona que tú sabías que estaba sufriendo, porque la veías todos los días. Entonces empezaron a denunciar y se empezó a hablar. Y a raíz de eso, pues bajaron las cifras. Y es así, porque cuanto más se hablan, yo creo que los agresores tienen más miedo de ser sorprendidos. Entonces, si es una cosa que está silenciada y nadie va a decir nada, pues como que están más seguros. Y si es una cosa que se habla, se habla, se habla, pues al final se sentirán más amenazados y tendrán más miedo de cometer algún tipo de acto de violencia sexual contra las menores. Hay una cosa que me llama mucha atención y no quiero quitarle hierro al asunto, ni mucho menos, ni eximirle de culpa, pero analizando la postura del agresor, ¿qué tipo de situaciones ha tenido que vivir en su vida para poder llegar a tener esos pensamientos o hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿viene de factores de la infancia también? ¿Algún tipo de abusos que hayan podido sufrir ellos? ¿Qué detectamos que hay en común en ese tipo de personas? Bueno, según Teresa, en la presentación que hicimos en el Colegio de Abogados, con magistrado, con fuerzas de la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Civil y tal, ella decía que la gente que tiene este tipo de atracción hacia los niños es como algo que está mal. O sea, es algo que no te funciona bien, ¿vale? Y seguramente no sea corregible, ¿vale? Tú imagínate que a ti te gustan muchísimo las mujeres rubias y no puedes controlar tu deseo hacia ellas. Por mucho que yo te diga que las mujeres rubias son malas, tú vas a sentir un deseo irrefrenable hacia las mujeres rubias porque es una cosa que a ti te atrae muchísimo. Y da igual lo que yo te diga. Vas a intentar reprimirlo, vas a intentar mirarlas de otra forma, pero cuando se te ponga una mujer rubia delante, vas a decir, joder, no puedo. Pues un símil parecido, pues es lo que pasa con estas personas, con los niños. Entonces, pues O sea, que es simplemente una cuestión de gustos.
sin ningún precedente, no sé, ya sea de trauma, de algún tipo de cosa así, porque, no sé, es que es un tema, o sea, Ojalá hubiera venido claro, Teresa, es de que si verdad, hubiera ido ¿eh? Teresa, hubiera Ojalá. sido... vendrá otra vez y seguramente hablaremos de este tema y estarás invitado, por supuesto, pero es un poco el comprender, sin quitarles culpa, qué pasa por la cabeza de esa gente o cómo han llegado a ese punto de poder sentir atracción por un menor de edad y más si son sus hijos o una cosa así. O sea, No lo sé. es una incógnita que tendremos que preguntarle a Teresa Tendremos que cuando venga. preguntarle, sí, que está más puesta en el asunto, sobre todo de forma psicológica de pensar este Ujú. tipo de personas. Pero sí, vamos, que es un defecto de fábrica y, y es un defecto que no tiene solución, por lo visto. Hay una parte que me llama mucho la atención del libro, que bueno, tiene 2 capítulos. Y en el segundo capítulo, yo, la verdad que me confundí un poco, ¿no? Porque al llegar te he preguntado, con un poco de miedo, pero a la que le pasó estas cosas fuiste tú. Porque claro, aquí pone, eh, yo soy Mar y la historia de Mar es mi historia. Entonces yo pensaba que eso era lo que te había ocurrido a ti. ¿Por qué haces esta referencia en el libro cuando no es realidad? Pues porque quería darle un giro, porque, bueno, como te he contado antes de empezar, Ujú. veía que le faltaba algo, que necesitaba ese giro, necesitaba algo el libro. Y en mis lectores cero muchas me decía, ¿por qué no marca la diferencia de entre el personaje pequeño o el personaje mayor? ¿Por qué hay tantos saltos en el tiempo? Porque hay saltos en el tiempo porque nadie me cuenta como una historia estructurada, porque hay saltos en el tiempo por eso. Nadie sabe cronológicamente cómo suceden las cosas. Ujú. Y que luego una de las partes, perdón que te corte de las que hablas, es que cuando hay traumas hay muchas lagunas mentales. Sí, por lo visto es un mecanismo de supervivencia. Mm. Es como un bloqueo y te hace olvidar. Lo que pasa es que te hace olvidar eso y mucho más. Y lo bueno. No, no lo bueno, sino en un periodo de tiempo, pues lo que suceda en un periodo de tiempo, lo bueno y lo malo y todo lo que haya pasado Ujú, en ese periodo. ujú. Complicado eso. Hmm. Así que tenemos que traer a Teresa para que nos lo cuente. ¿Quién hizo el título del libro? Pues lo elegí yo, pero me costó muchísimo ponerle un título porque no daba con lo que quería. Al principio se llamaba Mariluna, luego, y un día, firmando libros de uno de los cuentos infantiles en una librería, de pronto estaba dándole vueltas al título, porque ya tenía el libro escrito, pero quería buscar un título. Ujú. Y de pronto ahí andando por los pasillos dije, hostia, digo, si es que nadie se da cuenta, digo, nadie se da Nadie cuenta. se da Y ahí cuenta. fue, Ya ha salido bien. el nadie se da Es que cuenta. es muy común, ¿no? El escribir un libro y al final ponerle título. ¿O no? O la gente empieza por el título. Yo no he empezado nunca por el título. ¿Verdad? Sí, es como... Yo he escuchado varios podcasts de escritores y cuando hablan de lo que van haciendo, siempre coinciden en que el título, pues eso, es un poco difícil de dar con el clavo, pero al final cuando terminan de escribir la historia es como que lo ven claro en alguno de los momentos. Sí, no, yo cuando me vino lo de nadie se da cuenta dije, no, es que, o sea, es que este es el título, Ujú. es el título que tiene que tener. Ya solo por curiosidad y bueno, nos salimos un poco del tema, pero para escribir un libro, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿decides escribir el libro, contactas con una editorial? ¿Cómo lo haces? No, primero tienes que escribirlo, pero Claro. primero tienes que tener una idea y saber lo que quieres escribir, escribirlo, y luego ya tienes que armarte de paciencia porque esta profesión es una profesión para las personas pacientes. Si eres desesperado, Yo no podría escribir, por ejemplo. No podría, lo seguro. mandas a las editoriales y ellos pues tienen dos opciones, o te contestan o no te contestan nunca, ¿no? Ujú. Cualquiera de las dos opciones son largas en el tiempo. Si te contestan, pueden tardar 2 meses, 6 meses, un año. Y si no te contestan, pues tú sigues esperando y no te van a contestar nunca. Ujú. Ya. O sea que es complicado escribir un libro. Sí, no, bueno, yo qué O sea sé. que publicarlo. Publicarlo. En ese Publicarlo sentido. así, sí, con una editorial, a no ser que seas un Un escritor de nombre escritor o de que te nombre. hayas tenido muchos premios y entonces pues ya sí que te vayan buscando.
Pero sí, es un mundo de lobos. Sí. Ujú. Bueno, no sé si quieres contarnos algo más sobre el libro antes de ir terminando con la entrevista. Aquí es tu espacio y puedes contar lo que quieras. Pues nada, eso, que el objetivo del libro era para tratarlo con los adolescentes sobre todo, aunque está escrito pues a partir de 15, 16 años, una persona adulta lo puede leer sin problema. Pero era eso, darle visibilidad, porque lo que creo es que cuanto más se habla del tema, Más gente sabe. más gente puede contar su historia o darle el pie para poder contárselo a alguien que le saque de una situación que le está complicando la Ujú. vida. Ujú. Bueno, yo tengo que hacer una confesión, y es que yo soy cero lector y el libro me lo leí y la verdad que no me costó nada leérmelo. Así que enhorabuena por el libro. Os animo a todo el mundo que quiera informarse un poco más sobre este tema, que lo lea. Es una lectura súper rápida, como ya hemos dicho, unas 70 páginas, y que aparte pues tiene muchas frases y muchos relatos que, bueno, que te hacen reflexionar bastante. Y nada, chicos, ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿Dónde podemos comprarlo? Bueno, lo puedes en cualquier librería, si lo encargas te lo traen, porque las librerías de aquí de la Vega Baja, como son librerías pequeñas, no suelen tener Cantidad. todos los catálogos de libros. Y si no, bueno, pues por internet Ujú. en cualquier Cualquier. web de cualquier librería. O sea, si es que Claro, súper si fácil quieres que te lo encontrar. traigan a casa, en la que tú quieras, lo pides. Perfecto, pues queda pendiente hacer otra con Con Teresa, Teresa para que podamos entrar más en profundidad en estos temas que seguro, bueno, seguro que ella nos va a poder contestar a muchas de las preguntas que hemos planteado y que no teníamos respuesta. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto. pues muchas gracias Enrique a ti por darme esta oportunidad de poder hablar del libro y a ver si se proyecta y cumple el objetivo que tiene. Seguro que sí.